Bueno, arranco presentándome yo. Gracias por la presentación igual. Mi nombre es Alan Asmis, yo soy analista en sistemas de información, estudié en WADER, FCIT. En los últimos 7 años básicamente me dediqué a todo lo que es la parte de desarrollo, soy desarrollador full stack y hoy en día me encuentro básicamente trabajando con distintos equipos para todo lo que es implementación de software en empresas básicamente de cruceros. En los últimos 2 años, ya arrancando más o menos en 2023, me metí de lleno a lo que es inteligencia artificial cuando empezó todo el movimiento de ChatGPT y demás y empezaron a salir un par de herramientas de esa época. Fui como lo que se conocen como early adopters, o sea, los que arrancamos cuando la tecnología inició. Y desde ese momento al día de hoy, a lo que me he dedicado también dentro de mi rubro, es a la implementación e integración de inteligencia artificial en empresas y también en cruceros. Lo importante básicamente de este rubro es que todo el funcionamiento de la inteligencia artificial se hace sin conexión externa, ¿no? O sea, no es que estamos usando un ChatGPT o herramientas por el estilo, sino que utilizamos todas herramientas que están in-house. Estas herramientas que nosotros empezamos a utilizar funcionan básicamente para protección de datos, o sea, lo que evitamos junto con estas herramientas es que los datos de las empresas, los datos de los cruceros no salgan hacia afuera, ¿no? Que es hoy en día lo más valioso de las empresas o uno de los activos que tienen son los datos. Y por otro lado también todo lo que es la parte de automatización de procesos. O sea, hoy en día ocurren muchos procesos que le toman a la gente demasiado tiempo, como análisis de documento, les va a pasar a ustedes si por ahí quieren, no sé, analizar una factura o lo que sea, que antes se hacía de forma manual y hoy en día muchas de esas cosas se pueden automatizar, desde los mails que nos llegan hasta cualquier cosa. Y con esto se han logrado mejoras de eficiencia muy grandes en las empresas, desde el 30% para tareas cotidianas hasta casi el 50% para lo que son tareas de desarrollo. En lo que es mi rubro, que es todo desarrollo software y demás, nos han servido muchísimo estas herramientas y esto mismo que nosotros experimentamos estando cerca de lo que es el mundo tecnológico, lo podemos llevar hacia todas las otras áreas que existen, ¿no? Desde la educación y demás, o marketing, etc. Como parte de toda esta implementación, básicamente, y todos estos años de estudios, decidimos fundar lo que es NexusDI. NexusDI es una plataforma que une un montón de herramientas de inteligencia artificial, no solo lo que es un ChatGPT, sino otras herramientas que nos permiten conectar la inteligencia artificial a nuestros procesos internos. Por ejemplo, si lo pusiéramos en una escuela y tuviésemos NexusDI, esa inteligencia artificial funcionaría de manera local, de manera segura, lo podríamos entrenar con los datos de la escuela, con la documentación de los docentes, y podríamos, o sea, automatizar todo lo que son procesos, por ejemplo, de creación de tareas y demás, tareas para el hogar de los niños, ¿no? Así que nada, eso es un poco la introducción de lo que yo hago y cómo nació un poco lo que es NexusDI. Y para la presentación de hoy, obviamente va a estar mucho más orientada a lo que es la parte de educación y cómo estas herramientas se podrían implementar en la parte de educación. Mi objetivo, al menos con estas 3 o 4 slides, es mostrarle a ustedes o hacer que todos más o menos hablemos el mismo lenguaje de ahora en adelante y un poco sacar ese humo que hay todo alrededor de lo que es la inteligencia artificial, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Así que esto sería una charla introductoria para eso, ¿no? Entonces, al día de hoy existen múltiples herramientas y seguramente estamos todos bombardeados con información de hay una AI para esto, hay una AI para esto otro, estás usando inteligencia artificial, te vas a quedar atrás, etc. Entonces, la idea sería un poco entender qué es lo que se puede hacer hoy en día, ¿no? Hoy hay muchas plataformas, por ejemplo, seguramente la más clásica o la que todos usan es ChatGPT, pero después tenemos otras herramientas, por ejemplo, de Google tenemos Gemini, tenemos DeepSeek, tenemos Meta y un montón de otras plataformas que nos dan herramientas justamente que podemos utilizar en nuestro día a día. ¿Qué es lo que se puede hacer hoy en día? Muchas cosas. Se puede generar desde música, se pueden generar videos, se pueden generar presentaciones, se pueden crear textos, se pueden crear libros, se pueden crear casi cualquier cosa que sea información, digamos, se puede generar con cualquier herramienta de inteligencia artificial. Y esto un poco lo que provoca es lo que se conoce como FOMO, que es como esa sensación de que alguien se está perdiendo algo, de que se está quedando atrás, de que
está desactualizado básicamente y que todas estas herramientas están dando vueltas ahí y nosotros no sabemos cómo utilizarlas o cómo implementarlas básicamente. Y el hecho de saber eso también nos va a dar la pauta de cómo hacerlo de manera segura. ¿Okay? Entonces, entre todo lo que es inteligencia artificial y demás, el espectro es muy grande. Podemos estar horas y horas hablando de todos los tópicos que tienen que ver con inteligencia artificial, pero lo más común que se ve hoy en día o lo que más se utiliza hoy en día es lo que se conocen como inteligencia artificial generativa. Dentro de lo que es la parte de inteligencia artificial generativa, a mí lo que me gusta más o lo que me parece que más van a utilizar en el día a día son lo que se conocen como modelos de lenguaje. Entonces, esta pequeña introducción que le voy a dar sobre esto es para que entiendan un poquito cómo funcionan, ¿no? Y qué pasa cuando nosotros usamos un modelo de lenguaje, ¿no? Básicamente, los modelos de lenguaje utilizan algoritmos de deep learning para tomar un gran volumen de datos y almacenarlos de una manera que se puedan generar ciertos patrones. ¿Okay? Esos modelos de lenguaje, hoy en día hay muchísimos, está el famoso ChatGPT, hay un montón más, y existen de distintos tipos. Hay algunos que son privados, como por ejemplo el de ChatGPT, los de Gemini de Google, Anthropic. Hay otros que son open source. ¿Qué quiere decir open source? Que todo ese modelo que se entrenó lo puede usar cualquiera. Y lo puede usar en su casa, con su propia computadora, si tiene el rendimiento de poder hacerlo. Y entre esos están los modelos de Meta, por ejemplo, que son los de Facebook, los modelos Mistral, que se hicieron en Francia. Y esos modelos lo que permiten es que ustedes los puedan utilizar dentro de su casa de manera privada, sin pérdida de información. Algunos de estos modelos de lenguajes no solo se entrenaron con texto, básicamente, también se entrenaron con imágenes, se han entrenado con audio, se han entrenado con video. Y eso es lo que les da hoy en día una característica que se llama que son multimodales. Es decir, pueden entender desde una imagen, texto, lo que sea, y traducirlo a palabras, o pueden generar desde ahí mismo audio, videos y demás. El tamaño de los modelos de lenguajes se representa con lo que se conocen como parámetros. Obviamente hay modelos demasiado grandes que nosotros no lo podríamos correr localmente capaz en una escuela y demás, pero tampoco hace falta utilizar modelos tan grandes para cosas básicas, ¿no? Como por ejemplo hacer algunas preguntas y demás. Entonces hoy en día lo que se está orientando es utilizar modelos de lenguaje mucho más chicos, que tengan la información básica que del lenguaje, por ejemplo, que sepan español, que sepan inglés y un poco de información básica, y todo el resto de la información se complementa con la información que ustedes tengan de manera local. Por ejemplo, documentos PDF, documentos Word, libros escaneados, por ejemplo, con documentación que hoy en día no se encuentra en Internet y demás. Lo importante también es que entiendan que estos modelos de lenguajes están todo el tiempo reentrenándose y retroalimentándose. ¿Con qué información? Hoy en día ya toda la información que existía en Internet ya se utilizó para entrenar modelos de lenguaje. Con lo que se entrena hoy en día es con el uso que ustedes le dan. O sea, cada vez que ustedes utilizan un modelo de lenguaje, le dan feedback, o sea, lo corrigen o lo que sea, esa información es la que se empieza a utilizar para poder mejorar los modelos de lenguaje. Entonces, voy a sonar un poco pesimista a veces, pero parte de mi rol hoy en día es encontrar todas las problemáticas que tienen el uso de estas herramientas para saber cómo utilizarlas y cómo hacerlo de manera correcta y segura, ¿no? Entonces, con toda esta información que yo les acabo de dar, ¿qué sabemos? Los modelos de lenguajes básicamente están construidos en base a grandes volúmenes de datos. Esos datos hoy en día también toman parte de la información que nosotros mismos les vamos brindando a medida que los utilizamos, y esto trae muchos riesgos, básicamente. El primero de todo es que cuando ustedes utilizan ChatGPT, Gemini o cualquiera de esas herramientas de manera gratuita, están por detrás utilizando su información o sus interacciones para reentrenar los modelos. ¿Okay? Entonces, nunca compartan información personal, ya sea documentos, tarjetas bancarias, cualquier tipo de información personal. Eviten utilizarla en cualquier plataforma web que hay hoy en día, sin importar si es ChatGPT. Obviamente, eviten todo lo que sería información de otras personas cuando ustedes estén utilizando una de estas herramientas. Otra cosa que van a encontrar, que los quiero prevenir de eso, es, por ejemplo, todo lo que es el riesgo de alucinaciones.
Muchas veces estos modelos de lenguaje, dependiendo con la cantidad de información que se esté entrenando o se haya entrenado, les puede devolver información no del todo correcta, o puede ser que en algún momento empiecen a notar que empiezan a divagar. Básicamente porque la información con la que fueron entrenados es limitada, como les digo en el principio, casi toda información que hay de Internet. Entonces, algunas veces cuando se utilizan modelos de lenguaje, podemos llegar a caer en riesgo de alucinaciones. Otros problemas que tienen es que suelen tener sesgos. Dependiendo con la información que se lo haya utilizado, puede llegar a responder las cosas un sesgo ideológico, sesgo político, sesgo de información, de teorías y demás, que si ustedes no lo van corrigiendo, los puede llevar a darles cualquier tipo de información al final del día. Otro problema que tienen es el problema de refuerzo positivo o no deseado. Muchas veces ustedes van a darle un feedback o van a corregir el modelo de lenguaje y va a decir, tenés razón, ahora lo cambio, y no tiene criterio propio, básicamente. Siempre es como que no tiene un criterio formado, sino que lo que va a hacer es intentar siempre darnos un refuerzo positivo sobre lo que nosotros estamos interactuando con el modelo. Entonces, el posible problema que podemos tener con esto es que muchas veces las respuestas que obtengamos de los modelos dependen un poco también de cómo nosotros los vamos guiando, ¿no? Y bueno, otro problema es que hay un problema de falta de trazabilidad. Hoy en día no se sabe bien, o sea, por más que sabemos que se entrenaron con información que hay pública, no sabemos qué tan veraz es esa información. Entonces eso puede llegar a caer en el problema que capaz la información que nosotros estamos obteniendo del modelo, nosotros vamos a pensar que es cierta porque lo dice la herramienta y en realidad no lo es. Y después, el principal problema que tienen casi todos los modelos de lenguaje es la falta de contexto. Muchas veces cuando ustedes lo vayan a utilizar, toda la información que ustedes tienen en su cabeza para resolver un problema, el modelo quizás no la tiene y eso puede causar frustraciones o puede causar que también les dé respuestas incorrectas al momento de usar una herramienta. Todos estos problemas básicamente tienen una solución, o sea, no es que hoy en día ya casi todos tienen una forma de solucionarse, pero cuando uno es un usuario nuevo, digamos, y quiere empezar a usar estas herramientas, se va a topar con todos estos problemas. Y puede generar dos cosas. O puede generar frustración, por un lado, por no entender cómo funcionan, o puede generar que estemos dándole nuestra información básicamente a estos grandes volúmenes de datos. El problema de dar nuestra información, por las dudas, es que al momento de entrenar los modelos de lenguaje con parte de nuestra información, después eso también se puede obtener. Hay gente que ha podido obtener, por ejemplo, no sé, cuentas bancarias utilizando el modelo de lenguaje y demás, de otras personas que lo han cargado, por ejemplo. Hoy en día hay muchos filtros, pero siempre es importante entender que la herramienta que se vaya a usar no tenga esto chequeado. Ok, así que como parte de lo que es el proyecto Nexos DI y un poco todas las herramientas que nosotros utilizamos, dentro de lo que es la presentación, quizás vamos a darles un poquito de instrucciones o ayudas, por ejemplo, a cómo utilizar estas herramientas. La más básica es la que se conoce como ingeniería de prompt, que por ahí estaría bueno que básicamente todas las personas que son educadores sepan de qué se trata esto, que es cómo realmente comunicarnos con un modelo de lenguaje, con una inteligencia artificial y cómo darle las instrucciones para realmente obtener los resultados que nosotros queremos. De esta manera se evitan cosas como, por ejemplo, que nos dé información que no es correcta, que no nos dé refuerzos positivos y demás. Y después, por otro lado, también hay un parámetro que hoy en día no se puede configurar en casi ninguna de las inteligencias artificiales o de las herramientas que hay dando vuelta en Internet, que son lo que se conoce como temperatura. La temperatura es una configuración secreta que tienen casi todos los modelos de lenguaje, que lo que hace es, a mayor temperatura tiene el modelo, lo hace más creativo, es decir, te va a dar todo el tiempo respuestas distintas. Casi todos los modelos de lenguaje tienen una configuración que se conoce de 0,5, es decir, no son ni muy creativos ni muy predictivos, entonces tienden un poco a, por así decirlo, inventar a veces las respuestas. Cuando ustedes quieren buscar datos concisos o información correcta, muchas veces les conviene un poco decirle basate en información de Internet o basate en información de este archivo, antes que solamente basarse en la información que está en el modelo de lenguaje, porque tienen esta configuración que hace que divaguen básicamente y siempre les den resultados distintos. Yo veo mucha gente que lo usa, por ejemplo, para cosas como cálculos matemáticos o aprender, qué sé yo, por ejemplo, cómo hacer un logaritmo, cómo hacer una derivada, lo que sea.
y terminan usando estas herramientas. Y como no conocen que tiene esta funcionalidad, el modelo de lenguaje siempre le da resultados distintos, se frustran o hay veces que hacen mal las cosas o no terminan de entenderlos justamente por este parámetro. Ok, entonces, básicamente, como parte de mi idea de la presentación, más allá de que ahora Fabi va a indagar mucho más en la parte de lo que es la parte educativa y de las herramientas, yo lo que quiero que se lleven es que estas herramientas están ahí afuera, hay que saber utilizarlas, hay que saber que tienen estos parámetros escondidos y tienen todas estas herramientas por detrás que, dependiendo de cómo ustedes las utilicen, les va a dar mejores o peores resultados, y que siempre que vayan a utilizar, ya sea ChatGPT, Gemini y demás, traten de chequear cuáles son sus políticas sobre los datos para evitar compartir información personal de ustedes o de otras personas, básicamente, que después van a terminar como parte de la información que el modelo utiliza para usarse. Muchos de estos problemas, como les mencionaba, nosotros los resolvimos, por eso existe Nexos DI, para todo lo que es empresas o instituciones privadas que obviamente se preocupan por los datos y las personas que lo utilizan, y casi en su mayoría estos problemas están solucionados. Así que nada, mi idea era eso, que ustedes tengan un pequeño vistazo de lo que es inteligencia artificial, más que nada orientada a modelos de lenguajes, y ahora cuando estén viendo la charla de la parte de Fabi, puedan ver cómo toda esa información se puede ir llevando a lo que es una implementación real en escuelas primarias y secundarias. ¿Okay? Bueno, así que muchas gracias. Yo no. Así. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, mi nombre es Fabián Flechas. Yo soy licenciado en Automatización y Control de Procesos de la UADER. Trabajo actualmente para la empresa Intellimation. Trabajo mucho en industria implementando soluciones de inteligencia artificial. A todas las empresas productivas que conozcan, trabajamos mucho con empresas tipo Arcor, Pfizer, etc. Pero desde hace bastantes años, desde que estábamos en la facultad, trabajamos con Alan y nos interesa mucho toda la parte educativa. Desde que estábamos en la facultad fuimos investigando y produciendo, tratamos de hacer videojuegos y tratamos de armar una plataforma en educación para niños desde que estábamos en la facultad, en realidad. Este año estuve dando una conferencia en la Universidad de Oxford hablando sobre educación y aprendizaje infantil. Hoy el día mi foco es 100% en inteligencia artificial. Yo estoy todo el tiempo hablando, investigando, viendo cuáles son las tendencias de inteligencia artificial. He liderado iniciativas en Centroamérica de alfabetización digital. En algún momento estuve en un proyecto de alfabetización digital hace 2 años, en realidad en el 2023, donde en realidad el foco en esa época era el tema de Internet, cómo los niños estaban usando Internet, ¿no? Hoy en día evolucionó y estamos en el tema de inteligencia artificial y es un poco lo que queremos hablar, ¿no? Si bien toda mi experiencia es más que todo industrial, yo en la parte de todo lo que es educación, vengo de un colegio pedagógico y en realidad he sido docente de escuela. En algún momento viví en la India y trabajaba para un colegio, daba clases de español y daba clases de programación. Era un colegio que tenía todo el sistema educativo kinder a grado 12. La currícula de programación la diseñé yo para grados desde primero hasta a nivel 12, de cómo empezar a enseñarles programación en esa época. Eso fue en el 2021. Entonces, en realidad fue una experiencia bastante interesante porque, como les comentaba, desde que estamos en la facultad, siempre nuestra motivación fue la educación, pero bueno, nosotros no éramos docentes y venimos todos de esta rama más dura, ¿no? De todo lo que es la ingeniería, de todo lo que es la programación. Entonces, siempre tenía como esa diferencia, ¿no? No tenía esa experiencia. Así que fue una experiencia bastante interesante. Trabajé 1 año con ellos, con todos el nivel educativo, ¿no? Con niños muy pequeños de kinder y con niños ya más grandes de grado 12. Que aprendí mucho de educación, aprendí mucho de dar clases y de estar en contacto con los niños, que es lo más importante.
Eso fue que en el 2023 hice un proyecto por todo Centroamérica, dando clases de alfabetización digital, ya más específicamente ver cómo aprendían los niños y el problema principal que quería analizar en ese momento. En este proyecto trabajamos con una antropóloga y con un grupo de gente de Estados Unidos que nos estaba ayudando a hacer una investigación muy chica que estaba enfocada a ver qué hacían los niños en Internet, que en ese momento era un problema porque sigue siendo un problema, pero en ese momento no estaba la inteligencia artificial, ahora tenemos dos problemas. Entonces, en ese momento lo que sucedía era eso, queríamos saber qué estaban haciendo los niños, más o menos estábamos enfocados niños de 7 a 10 años, porque ya tienen como el nivel lector, ya entienden un poco más las cosas. Así que fue un proyecto bastante interesante. Conocí muchos colegios, conocí muchos sistemas educativos, hablé con mucha gente, o sea, tengo como un espectro bastante interesante en el cual puedo un poco hablar de educación, puedo hablar de tecnología y es como el foco en el que me interesa principalmente, ¿no? Del resultado de esa investigación al final eran cosas que ya se sabían inclusive, pero en esa época lo queríamos investigar un poco, era esto, ¿no? Los niños estaban conectados a Internet desde los 2 años, ya entienden el dispositivo, pueden empezar a interactuar directamente. Dedicaban entre 2 a 4, pero inclusive hasta 8 horas en Internet, donde en realidad es muy complejo el control de los padres, ¿no? El control parental de un padre que entre a ver qué información utiliza o cómo salta de una aplicación a la otra. Aprendimos que los niños en realidad sabían crear cuentas falsas, sabían crear perfiles falsos, hablaban con gente extraña sin ningún problema. Y en realidad, de nuevo, sigue siendo un problema, pero bueno, todo el tema de redes sociales y demás como que todavía sigue estando ahí. 2023, nada. Creo que el auge, en este momento, los últimos talleres que dimos alrededor en Nicaragua, en Honduras, ya incluían en la alfabetización digital un poco un tema de inteligencia artificial, pero todavía no estaba tan masivo como el día de hoy, ¿no? Así que bueno, también fue un proyecto que fue evolucionando en esa dirección, que es a lo que venimos, más o menos la charla de hoy, que es, les voy a mostrar un poco qué están haciendo los demás países, o sea, cuál es la visión que tienen 2030, que es el ODC, ¿no? Que lo llaman las Naciones Unidas o UNICEF, cuál es la visión que ellos tienen de educación e inteligencia artificial para 2030, y les voy a mostrar un poco qué están haciendo algunos países, ¿no? En realidad todo esto es bastante nuevo, porque al final, ahora más adelante les muestro, la mayoría de los programas educativos con foco en inteligencia artificial son o del año pasado o de ¿sí? O de finales del 2023. Pero entonces en realidad lo que sucede es que todavía ni siquiera los países o los gobiernos están empezando a probar cómo todo esto funciona, ¿no? De nuevo, desde mi experiencia en la industria, tampoco lo tenemos resuelto a nivel industrial, ¿no? Nosotros estamos, yo creo que de las empresas que mejor lo han desarrollado hoy en día es ITSING, local, pero yo estoy todo el tiempo hablando con empresas de todo el país, de otros países, empresas muy grandes que quieren implementar inteligencia artificial, que tienen los recursos para hacerlo, tienen la capacidad, pero realmente cuando se van a hacerlo es un mundo muy complejo. Realmente es un mundo muy complejo bajar a tierra la tecnología. Está disponible, es un salto para la humanidad, como algunos lo llevan, pero llevarlo a tierra es muy complejo. Realmente lo que Alan ha hecho en ITSING es una de las empresas que yo puedo decir lo están haciendo bastante bien. Este tema que yo creo que es importante cuando se habla de que es un salto de la humanidad y que se entienda de la base, a veces yo entiendo que es complejo y que uno dice, bueno, inteligencia artificial. Y en realidad, para ir un poco más en detalle, porque me gusta el tema, cuando uno habla de inteligencia artificial, en realidad no está hablando de inteligencia artificial únicamente, están hablando de los modelos de lenguaje LLM que decía Alan, ¿no? La inteligencia artificial es como una ciencia de ingeniería y la parte de los modelos de lenguaje solo es una parte, ¿sí? ¿Por qué está en auge también? Como para ir un poco, no quería entrar por ahí, pero me llama mucho la atención esto para que se entienda. Imagínense que pudimos condensar todo el conocimiento de la humanidad, de
de todos los estos en un modelo matemático que o sea, toda la álgebra lineal que estaba desarrollada para los que les gustan las matemáticas. La álgebra lineal son ecuaciones de matrices que ya estaban resueltas hace un montón de tiempo. O sea, hacer ecuaciones de matrices es algo que hacen desde hace un montón los árabes. Y lo que hicieron con estos modelos de lenguaje es transformar el lenguaje en esas matrices algebraicas para predecir el lenguaje en realidad. Entonces, condensamos todo el lenguaje de la humanidad, o sea, todo el conocimiento de la humanidad en un sistema que casi que lo puede procesar y entender a sí mismo. Entonces, es bastante interesante porque al final no piensa, como algunos dicen, ¿viste? No tiene razonamiento, pero sí puede tener matrices de lógica de pensamiento bastante interesantes que hoy en día siguen evolucionando en lo que son los modelos agénticos que vienen después. Pero bueno, eso al margen. ¿Qué sucede, no? Volviendo al tema de las Naciones Unidas y el ODC. Básicamente lo que dice la UNICEF y la ODC es que en realidad la cuestión ya no es integrar inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ya está, sino cómo hacerlo de forma segura, ética y efectiva para todos los estudiantes, ¿sí? Yo creo que volviendo un poco al 2023 se hablaba de, bueno, la cantidad de tiempo en las pantallas de los niños y entrar a internet o no, y se hablaba de eso. Hoy en día ya no se habla de eso porque ya está acá, y el que no use inteligencia artificial como está planeado el mundo en los próximos 10 años queda atrás. Así lo plantean un poco las grandes empresas y hacia allá va la tendencia de la industria y de la sociedad. Así que, bueno, es un poco lo que plantean las Naciones Unidas, ¿no? Y lo que plantea el ODC 4 que habla sobre inteligencia artificial. Hay un tema que son, bueno, las brechas digitales, que se habla mucho de eso, ahora vamos un poco a eso. Y hoy en día la UNICEF que tiene esta investigación completa que es cómo implementar inteligencia artificial centrada en la educación y en el aprendizaje de los niños como tal. A mí me gusta mucho indagar en esto, quizás yo me pongo a hablar, pero bueno, en ese archivo no, sino en ese estudio de la UNICEF, ellos hablan mucho de neurotecnología, y solo al margen lo dejo porque igual toda esta charla es más para darles preguntas a ustedes que respuestas en realidad, para que se vayan un poco con preguntas en la cabeza. Y es muy interesante porque la UNICEF pone la neurotecnología como una cosa a la que hay que empezar a ponerle mucha atención, que la neurotecnología empezó también con el auge de la inteligencia artificial a crecer como todas las ciencias hoy en día. O sea, en los últimos 5 años la ciencia avanzó, en los últimos 3 años la ciencia avanzó como más allá de lo que en los últimos 100 años. Entonces la neurotecnología está enfocada en dispositivos que monitorean el cerebro y todo ese avance que está en esa dirección. Entonces la UNICEF dice inteligencia artificial centrada en los niños y pongan mucha atención en la neurotecnología para lo que se viene, lo que dicen ellos. La UNICEF habla de un marco ético, o sea, ¿por qué la inteligencia artificial con todo esto que hablamos? O sea, es una herramienta, ¿sí? Y implementarla bien es importante. Ellos dicen, bueno, estos son lineamientos que nosotros damos, o sea, ¿qué es lo bueno de la UNICEF y las Naciones Unidas? Que al final son organismos transversales, ¿sí? Donde los diferentes gobiernos pueden tomar o no lo que dicen, pero son las sugerencias de ellos en su visión del mundo, ¿no? Entonces, bueno, priorizar el bienestar de los niños, inclusión y equidad. Ahí vamos, este es un tema muy importante. Ahora más adelante voy a ver lo que son las brechas digitales. Por esto que decía, ¿no? O sea, en realidad va a ser más arraigado esto de el que usa inteligencia artificial bien, va más adelante, el que no lo usa bien, no. Así que eso es muy importante. Un poco lo que hablan, seguridad, protección de los datos, esto enfocado también en los sesgos cognitivos, ¿no? O sea, si yo entreno mal una inteligencia artificial, eso ya me está sesgando mi aprendizaje también, más si eso lo llevamos a nivel infantil, ¿no? Privacidad y control de los datos, que era lo que hablábamos, transparencia, explicabilidad. Esto va a que o sea, ustedes como docentes o las personas que en realidad están enfocadas en las nuevas generaciones
tienen como que tener esto en mente, ¿no? Decir, bueno, hay un marco ético para decir, para pensarlo, ¿no? Hacia dónde van. Empoderamiento infantil, participación infantil, involucrar a los niños, que ellos también saben y son parte, ¿no? No es que tampoco es un libro que hay que poner en la cabeza, sino que hoy en día cambia. Y bueno, que todo tiene que aportar a la sostenibilidad, al propósito social. Esto es importante porque hoy en día se están desarrollando plataformas. Nosotros estamos trabajando ahora con la Facultad de Ciencia y Tecnología, desarrollando una plataforma en conjunto con la escuela, que estamos investigando y estamos llevando adelante algunas cosas. Y esto es importante. ¿Qué se rechaza explícitamente? La UNICEF dice, reconocimiento emocional y profundo. Algunos de ustedes lo han hecho, ¿no? No sé si le han preguntado cosas personales a ChatGPT, porque de pronto empiezan a hablar con el chat y es tan romántico que uno empieza a ir más para allá. Sí, bueno, hay gente que se psicoanaliza. Claro. No sé, ya me lo han recomendado. No actualmente, pero porque seguro que empatiza mucho. Y está bien, pero bueno, no está, o sea, está bien si uno lo hace con uno, si uno es un adulto, si quizás uno tiene otros lineamientos, ¿no? Pero de ahí a que una plataforma, o sea, enfoquémonos en los niños, ¿no? Esto es enfocado en la educación infantil y demás, ¿no? No está también predicción psicológica, esto que hablábamos de la neurotecnología, perfiles fijos, que ahora vamos un poco a hablar de los perfiles de actualizar. El perfilar los niños no está bueno, o sea, decir los niños son así. Si me adelanto un poco, las tendencias educativas van hacia la personalización de la educación, van todo hacia eso, pero bueno, vamos a ver cómo se implementa esto, ¿no? Y bueno, y los algoritmos que ya todo lo vemos o ya lo hemos visto con la experiencia de las redes sociales, ¿no? Cómo las redes sociales se enfocaron en vendernos y cómo todo eso genera todo un impacto interesante, ¿no? De nuevo, les voy a dar unos ejemplos así rápido de qué están haciendo algunos países hoy. Creo que los que ya tienen un poco más de avance en esto. Singapur, de nuevo, estos planes educativos son de hace dos años. Este de Singapur es de finales del 2023, así que lo empezaron a implementar el año pasado y hoy en día está ahí. La realidad es que todos están investigando, todos están viendo cómo avanza esto, todos están llevando a cabo situaciones. Pero bueno, todo el Master Plan 2030 de Singapur está bueno porque está sostenido en 3 pilares que ellos los llaman. Pilar 1, tecnología como multiplicador del aprendizaje humano. O sea, realmente es una herramienta que ayuda a potenciar el pensamiento bien usada. Ellos desarrollaron una plataforma de aprendizaje adaptativo que está enfocada, no sé muy bien los marcos de referencia que tienen, pero es una plataforma que va a eso de la personalización del aprendizaje. Segundo pilar, los docentes. Ellos tienen este concepto de que el docente hoy en día, o la visión del docente del futuro, no es enseñar conocimientos, porque de nuevo, quedamos en que todo el conocimiento está en un lugar, ya es solo cuestión de preguntar. El docente no tiene que enseñar más. El docente tiene que ser como un curador o un transmisor o alguien que se enfoque en guiar más que en enseñar las cosas específicamente. Entonces, buscan a que el docente tiene que ser experto en tecnología en alguna forma, porque va a estar mediando entre lo que es la tecnología y lo que es el niño o la educación. Y en su visión de tener una plataforma adaptativa, lo que hace el docente es ir viendo en una plataforma el progreso de los estudiantes, ver cuáles son los patrones de aprendizaje que ellos tienen, cuáles son las áreas, cuáles son las motivaciones, y guiarlo en eso y guiarlo bien. Ahí hay un montón de aristas en el tema, porque volvemos a esto que hablaba Arian, ¿no? Cómo yo entreno una inteligencia artificial, cómo le doy mi sesgo, cómo lo voy midiendo día a día, ¿no? Y el tercer pilar de lo que ellos proponen en el Master Plan del 2030 es acceso para todos. O sea, realmente hoy la tecnología es como la luz, ¿no? La luz eléctrica, el agua. O sea, si realmente uno quiere tener una sociedad equitativa, el foco tiene que ser en igualdad tecnológica para todos, ¿no?
Entonces ellos, internet, dispositivos para todos y el acceso está propuesto ahí, ¿no? El caso de China, yo no entro mucho porque conozco, o sea, no conozco mucho la idiosincrasia de ellos. La realidad igual es que sí, China es pionero en la implementación de todas estas tecnologías de inteligencia artificial a nivel social. Tiene muchas contras, muchas personas que dicen que no está bien lo que hacen, porque ¿qué pasa? Ellos, por ejemplo, tienen también una plataforma adaptativa, pero también con cámaras, las cámaras están mirando los niños, las cámaras identifican personas, que hoy en día, por ejemplo, eso está prohibido en algunos países. Y bueno, y todavía está la pregunta de toda esa información, quién la maneja, quién accede a eso, todo el gobierno chino, todas esas cosas, no lo sé. Lo que sí sé es que la currícula, ellos tienen toda una currícula implementada de nuevo, de kinder a todo esto. En algún momento, por algún proyecto de esto de inteligencia artificial que trabajamos con las empresas y demás, pude acceder y la verdad que está bueno. O sea, tienen un plan de inteligencia artificial desde grado 0 para enseñar inteligencia artificial con robótica a todos los niños en los niveles. Eso está bueno. Así que, bueno, es China. Sigo con los casos. Finlandia. Finlandia es un caso bastante interesante, ¿no? Porque, ¿qué hicieron ellos? Convocaron a las universidades, dijeron, dediquémonos a investigar, veamos qué hay que hacer en conjunto. ¿Cuál es el foco? Alfabetización, hacer que los estudiantes tengan pensamiento crítico, investiguemos. Sí, igual el mismo patrón. Primero, empoderar a los docentes, o sea, el docente en todos los modelos que estamos viendo siempre está primero. O sea, el rol del docente es importante, no para dar el conocimiento, pero sí son los guías, son los que están ahí para apoyar el crecimiento de los estudiantes, ¿no? Entonces, ellos fueron los que, junto con la UNICEF y todos los proyectos de investigación que llevaron a cabo, armaron el marco ético que generó la UNICEF en torno a la inteligencia artificial. Estados Unidos es del año pasado, de nuevo, está bueno porque tiene 3 fundaciones. Igual, primero, mantener al humano siempre en el loop, lo dicen ellos. Todo lo que se desarrolle, alguien tiene que monitorearlo, que sea un humano, que sea un docente, que sea un profesor, que sea un maestro, pero no dejamos que las decisiones pasen solo. Lo puede hacer una inteligencia artificial, hoy en día toma decisiones. Nosotros en la producción estamos enfocados a que las plantas productivas sean manejadas por una inteligencia artificial completamente. Pero bueno, a nivel educativo no se quiere eso. La Fundación 2 es, de nuevo, que no genere más brechas. Ahora voy a hablar un poco de eso, y la seguridad y la privacidad. Ellos también hablan mucho de la personalización de la educación, que sea responsable. Dicen que, bueno, que la formación de los docentes, que sea un apoyo y que ayude a los docentes en realidad a liberar espacio, ¿no? De nuevo, que el docente ustedes si son docentes saben todo el tiempo que lleva ser docente, que no es solo educar, sino que es armar cosas, cumplir con cosas, ¿no? Entonces ellos dicen, esto está bueno para automatizar procesos y utilícenlo para eso, y para eso. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol del docente como está pensado? De nuevo, dicen, o sea, en la mayoría de las investigaciones, de los países, de la visión que ellos están tomando, el docente tiene que ser un curador de contenido, un guía, tiene que ser un diseñador de experiencias, ¿no? Un diseñador de experiencias que apoyen el crecimiento, que acompañen la creación de esa persona que está forjando, ¿no? Esto muy importante, lo que puse ahí, pensamiento crítico, que desde chicos se tiene que incentivar eso, lo que es el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la resolución de problemas, el manejo de las emociones, la inteligencia relacional, habilidades blandas, ¿no? Todas esas cosas que por ahí todavía sí lo hace el docente en paralelo, pero sigue estando todavía o sea, la curricular actual está enfocada en el conocimiento y en dar conocimiento.
pero en realidad el valor de cómo se está planteando el mundo y con el conocimiento en el bolsillo va a cómo utilizan eso los chicos y cómo enseñarles a decir, ya no es cuestión del que sepa más, porque ya nadie va a saber más que la inteligencia artificial. Es cuestión de ver cómo esas herramientas se transforman, las usan a favor de construir cosas, apoyar la sociedad y ir hacia adelante, ¿no? El pensamiento crítico creo que es la parte más importante. Esto, que en realidad esta herramienta no es ya el aula está con uno todo el tiempo, o sea, esa aula que uno pensaba como el aula para ir a educarse, ¿no? La IA en el aula es ya fuera del aula, ¿no? O sea, el niño está todo el tiempo viendo videos, el niño está todo el tiempo accediendo a información, TikTok, WhatsApp, Instagram, todo el tiempo hay mucha información, no es problema de información, pero sí es importante enseñar, o sea, aprender nosotros como docentes a usar la inteligencia artificial bien y enseñarle a los niños desde chicos cómo usar la inteligencia artificial, o sea, que sepan qué es, cómo funciona internamente. Ellos saben, ellos ya saben más que nosotros, ellos nacieron con eso, nosotros lo aprendimos. Pensamiento crítico, esto que aprendan a verificar, uso creativo. Y de nuevo, seguridad, privacidad, lo que decía Alan, no compartir datos. Hoy en día eso es muy importante porque uno por ahí no se da cuenta y termina poniendo más de lo que debería pasar, ¿no? Y creo que uno de los casos más importantes es este. Yo cuando les decía esto del internet y demás, creo que yo lo llamo la experiencia de las redes sociales y del internet, en cómo nosotros como humanos utilizamos algo bueno y lo convertimos en una dependencia, ¿no? Que es toda la experiencia de las redes sociales. Una cosa que había nacido para unir a la humanidad, para conectarnos, para comunicar, nos volvimos dependientes todos de eso. Hoy en día, yo sin temor a decirlo, soy dependiente y la mayoría de ustedes también creo, sin ir más allá, pero dependemos mucho del internet, de las redes sociales, de la validación, de todas esas cosas. Y en realidad creo que eso que se llama crear versus consumir, ¿no? O sea, la tecnología, las herramientas son una herramienta re potente para construir cosas, ¿no? Construir un videojuego, hacer música, hacer diseño, pensar cosas. Bien usadas está bien, pero siempre está el versus, ¿no? O yo me puedo sentar a ver lo que hacen los demás, o desde chico motivar a las personas a pensar, a crear, a construir. Evidentemente, la inteligencia artificial bien aplicada es un motor potenciador de la capacidad, ¿no? Para hacer. Yo en algún momento escribí un libro, por ejemplo, antes de la inteligencia artificial, duré escribiendo una novela como 3 años, ¿no? Que era esto de pensar el personaje, llevarlo, etc. Y hoy en día esto es asombroso, es otra cosa. Hoy en día sigo escribiendo y la experiencia con la inteligencia artificial es más poderosa todavía, porque me lleva a leer más, a investigar más. Cuando uno no hace esto de copiar y pegar, sino que va y entra en detalle de las cosas, la verdad que lo que he aprendido el último año en cosas ha sido más porque me meto, voy, aprendo y está ahí para aprender. Eso con todo, ¿no? Por ejemplo, para el marketing, para el diseño, para la música. O sea, hoy en día, con un poco de tiempo, de exposición y algunos conocimientos, se pueden crear cosas maravillosas. El caso, Internet está lleno de estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, este era un niño, 14 años, en la India. Se le murió el abuelo por una enfermedad cardíaca y se puso con una inteligencia artificial a pensar qué le pasaba y desarrolló toda una aplicación que predice con una precisión de 96% cuando le va a dar una afección cardíaca a una persona. O sea, un niño de 14 años con una herramienta y con una visión y con la capacidad de llevarlo. La herramienta está ahí y eso lo puede hacer cualquiera hoy en día. O sea, uno sin necesidad de programar o sin conocimientos de eso, es preguntar, hacer buenas preguntas, hacer buen prompting, tener el tiempo y la disposición de aprender y llevarlo a cabo. Bueno, algunas de las
cosas que sugieren o que dicen para qué se puede usar en el aula ya como tal, ¿no? Esto que decían de analítica del aprendizaje, ver cómo aprenden los niños, llevarlos adelante, creación de contenido específico para cada niño y bueno, calificación automática, pero eso todo bajo el cuidado específico de lo que hablábamos, del sesgo cognitivo, ¿no? Que va a esto, ¿cuáles son los desafíos más grandes, ¿no? Esto de la brecha digital es muy importante, porque una cosa es la brecha digital, esto de que siempre se habla, no hay acceso a internet, no tenemos dispositivos, la pobreza además, y la otra cosa es lo que sucede hoy en día, que es esta división entre alumnos que saben usar inteligencia artificial y alumnos que no. Entonces decían, bueno, los alumnos que son dependientes utilizan para delegar tareas sin aprender, como que copio o pego, y en realidad hay una brecha digital ahí, hay una brecha de entendimiento, hay una brecha compleja, ¿no? Entonces, uno de los retos es cómo transformamos a los dependientes en empoderados, ¿no? Y cómo incluimos a los excluidos, sería como eso. Enfocado en eso, que no sea un privilegio. Y es un tema porque pasa hoy en día y nos pasa a nosotros, o sea, si uno utiliza una inteligencia artificial, ChatGPT pago, no es lo mismo que ChatGPT no pago, ¿sí? Y te cambia la experiencia, te cambia el acceso y te da otros límites, ¿no? Así que realmente hoy hay un montón de dilemas que son éticos de cómo usar la inteligencia artificial, cuál usar, para qué, ¿no? O sea, yo el otro día hacía cuenta, yo en inteligencia artificial me gasto, no sé, un montón de plata hoy en día, pero bueno, trabajo con eso, ¿no? Pero es una experiencia que si no lo pagaría no tendría el acceso a todo eso, ¿no? Entonces sigue habiendo una brecha digital de cómo se implementa esto, ¿no? O sea, es la luz eléctrica, o sea, uno no puede tener una casa sin luz eléctrica hoy en día y está visto de esa manera, ¿no? Así que hay muchos desafíos sociales para pensarlo también. Esto importante, lo de los sesgos algorítmicos, ¿no? De nuevo, lo que hablábamos, cuando yo uso ChatGPT hay unas maneras de configurarlo, ¿no? Hay unas maneras de que yo entre a darle instrucciones para cosas específicas, o sea, no es lo mismo yo tener un ChatGPT, o sea, no un ChatGPT, sino una inteligencia artificial en mi empresa de producción industrial que en una empresa de cereales, que en una empresa... lo decía uno de los expertos argentinos de inteligencia artificial, si todos usamos la inteligencia artificial de la misma manera, todos vamos a terminar pensando igual, o sea, directamente. Y la inteligencia artificial, de nuevo, no piensa, se configura para que piense como nosotros le digamos que lo haga. Entonces hay todo un tema de validación, decir, yo lo configuro de tal manera para saber algo, o cómo lo hago, ¿no? Que también lo decía Alan, si está mal configurado o si yo uso algo sin saber, eso me puede llevar a unos niveles cognitivos propios de limitantes, ¿no? Que ahí se puede hablar un montón de por ejemplo, la influencia de las redes sociales y de cómo se manipula al final, ¿no? Y la manipulación es casi el mismo sesgo algorítmico. Bueno, algunos riesgos de los que hablan algunos... estudiosos en el tema es, bueno, la pereza mental, ¿no? Que nos pasa a nosotros, a todos. ¿Cómo esto, no? Claro, o la amnesia digital, ¿no? Hoy en día no retenemos información, los chicos menos, o sea, delegamos el rol al teléfono, ya no necesitamos saber, volvemos a lo mismo. Ahí, como lo plantean los expertos, es decir, bueno, hay cosas que sí hay que memorizar y que es importante memorizar desde chicos, ¿no? O sea, nosotros, creo que todos los que estamos acá sabemos cosas que las aprendimos desde chicos porque tuvimos que aprenderlas, o nos obligaron, ¿no? Cosas como la matemática, la lógica. Hay cosas que es importante aprender de chico porque genera algo en el cerebro que nos constituye, ¿no? Pero ese es el rol docente hoy en día. Quizás no enseñar eso porque ya la IA sí lo puede enseñar, pero al menos curar esos contenidos que hay que llevar, ¿no? Eso lo llaman amnesia digital y bueno, es como que, bueno, nos pasa a nosotros y es uno de los riesgos, ¿no? que ellos hablan.
La atención, que no es menor, ¿no? Es esto de que la atención es una cosa que nos pasa también, las redes sociales, todo el tiempo estamos saltando de un lugar al otro y hay algo importante acá, que esto va en un estudio que estuve leyendo de algunas universidades que estaban haciendo. Ellos decían, todo lo que es la tecnología adaptativa puede ayudar un montón a esto de la atención. El tema es que todo lo que es la tecnología adaptativa tiene mucho trabajo para llevarlo por delante. ¿Qué sugieren ellos? Dicen, lo que vos decías, ¿cómo se llama? Lo de los niveles, la temperatura. La temperatura. Hay una temperatura en la cual dicen, yo no puedo ponerle mucho desafío porque se va a aburrir, ni poco desafío porque se va a aburrir, ¿sí? Entonces es como llevarlo en ese justo donde la inteligencia artificial le va dando lo que lo hace aprender. Pero todo eso es configuración, o sea, todo eso es el rol del docente, de la plataforma que se use, de lo que se quiera llevar a cabo, ¿no? O sea, eso es un entrenamiento completo de nivel docente de cómo implementar esas tecnologías, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una herramienta que la estamos llevando con la FCIT, pero bueno, es lo que decimos, está en desarrollo, la llevamos en desarrollo. Están enfocadas en eso, en que el docente pueda seguir el desarrollo de alumno a alumno con discapacidad, sin discapacidad, porque al final no importa la discapacidad, ¿no? O sea, de alguna forma todos tenemos alguna discapacidad, decía alguien en algún momento, ¿no? Entonces es como que es una cuestión de aprendizaje, ¿no? De hecho, la plataforma que, justo en esta presentación nos enfocamos un poco más general, la plataforma que estamos desarrollando lo que hace es entender cuáles son las formas en las que vos aprendés, las distintas capacidades. Por ahí, por ejemplo, en mi caso yo aprendo mucho más de forma visual o viendo gráficos o viendo cosas. Entonces, por ejemplo, para la plataforma en mi caso funcionaría, si me tiene que enseñar algo, con gráficos, si yo por ahí no puedo ver, con audio, con sonido. Entonces, como parte de lo que nosotros estamos desarrollando es utilizar todas estas herramientas que hay, que se puede generar audio, se puede generar video, se puede generar imágenes y demás, llevarlo a cómo cada uno aprende, cómo cada uno necesita aprender las cosas y también traducir el contenido que quizás el docente quiere enseñarle. Siempre ponemos un ejemplo de historia y vida de San Martín. ¿Cómo aprendería yo la historia y vida de San Martín y cómo la aprendería Fabi, por ejemplo? Entonces capaz yo me lo imagino como una historieta con imágenes y que me vaya explicando todo lo que él hizo, y capaz para Fabi es una canción. Entonces, cómo el contenido en realidad se amolda a cada persona dependiendo de sus aptitudes, su forma de aprender y demás. La herramienta le brindaría esa parte, que es cómo hacer didáctico el aprendizaje para cada uno de manera personalizada, y también darle las herramientas al docente para poder parametrizar cómo él quiere que se aprendan las cosas. Cuando ustedes le dicen usen una herramienta de inteligencia artificial, por ahí cuando tienen que dar una clase, no van a poder configurarles a todos el ChatGPT. ¿Okay? Lo mismo pasa en las empresas. Nosotros, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, tenemos nuestro propio chatbot interno, y ese chatbot está configurado para trabajar para las herramientas que usamos día a día, conectados a las bases de datos que nosotros usamos y demás, porque la idea es justamente que nos brinde a nosotros toda la capacidad para poder hacer mejor nuestro trabajo, más eficiente, y concentrarnos en lo que realmente importa, que es la innovación. Entonces, la plataforma les brindaría eso. Hoy en día lo que yo veo es que no hay una herramienta que a ustedes les permita ir y decir, yo voy a enseñar esto, yo quiero enseñar de esta manera, voy a configurar la herramienta y cualquiera de los chicos que vayan a entrar a la plataforma sepan que van a estar trabajando con esos parámetros. Hoy en día todos entran a una inteligencia artificial, ChatGPT, lo que sea, y es todo de cero y cada uno lo va a llevar para el lado que vaya. Entonces, parte de la idea de la plataforma es eso, adaptar el contenido para cada uno y por otro lado dar las herramientas al docente, incluso hasta los padres, de poder parametrizar cómo ese contenido se brinda, digamos, ¿no? Y cómo cada chico lo aprende, básicamente, ¿no? No dándole la respuesta, sino dándole un contenido que sea interactivo, que le ayude a aprender las cosas, básicamente. Pero bueno, en algún momento capaz podríamos presentar la plataforma. Sí, vamos a hacer una presentación el otro año con la UADER de lo que estamos desarrollando, que está bastante interesante, y en realidad es eso, están bienvenidos para también aportar, porque es algo que construimos entre todos. O sea, nosotros lo llevamos construyendo con esto, ¿no? Con todo lo que llevamos investigando. Estamos invitando a otras universidades a que aporten, y es algo que, de nuevo,
pero no nosotros, el mundo entero lo está investigando. O sea, no hay una fórmula para esto. Algunos estudios de neurociencia que están buenos ver cómo lo hablaban, hablaban de que es interesante lo que pasa cuando el niño interactúa con la inteligencia artificial, ¿no? Por un lado, es como que aprendía igual, pero cuando lo comparaban era como que se esforzaba menos. Es como que se esforzaba menos en responderle o en aprender más, por esto que hablábamos de que el aprendizaje social. No tenía la presión social de tengo que responderle bien. ¿Sí? Entonces como que se volvía medio perezoso a la hora de responder las cosas. Eso era malo, pero por el otro lado era bueno también porque a la hora de cometer errores o ponerse más creativo, también le daba igual, pero se ponía más creativo. Bueno, al final esto, leyendo varios estudios, viendo qué se está investigando, va a esto. Al final, la mejor experiencia es cuando el docente sabe utilizar la inteligencia artificial y es una cosa colaborativa, ¿no? El docente, la inteligencia artificial y el niño, y ese triángulo de aprendizaje donde se busca en realidad el aprendizaje, ¿sí? Creo que el desafío más grande lo tienen ustedes en empezar a aprender esto, en ver cómo se desarrolla para el aprendizaje, para la sociedad del futuro en realidad, porque creo que ustedes son los que están construyendo eso desde la educación. Así que, bueno, un poco al final, un poco estas cosas, buenas prácticas, también leyendo al final de qué es importante. Un resumen de lo que la mayoría de las investigaciones dicen. Mantener el foco en el humano, no dejar esto. Voy, genero la clase de hoy, no lo leo y hago ese traspaso. Formación y rol docente, de nuevo, es lo más importante. Creo que hay mucha información en internet, o sea, para aprender uno mismo, o sea, el buen docente se autoentrena también, ¿no? Así que la información está. Políticas de equidad e inclusión, que en algún momento que sea accesible para todos, porque si no va a ser una cosa que va a generar esa brecha digital. Diseños pedagógicos basados en evidencia, de nuevo, no hay una fórmula para esto, es que ir, probar. Nosotros en el proyecto que estamos haciendo vamos a trabajar con una escuela, la escuela 88 ahora, entonces vamos a tener ahí trabajar en conjunto, ver qué es lo que sucede. Transparencia y ética de protección de datos. Cualquier plataforma, cualquier cosa que usen, lean un poquito las condiciones, qué pasa con la información, a dónde va, cómo se usa. De nuevo, es mucha cosa de investigación. Creo que lo más importante también, una ciudad como Concepción que tiene muchas universidades, creo que es un tema lindo para poder trabajarlo en conjunto, generar conocimientos de la ciudad, porque es lo mismo, no pasa. Estamos en un mundo donde no pasa como antes, que solo los países desarrollados, o sea, el conocimiento y todo lo tenemos para hacer cosas. Estamos en una línea de tiempo donde todo el mundo tiene el conocimiento de la misma forma, así que está bien. Colaboración multiactor es un desarrollo, es una educación integral que buscamos que todos hagan parte, ¿no? O sea, desde artistas hasta científicos, ¿no? Porque creo que todo eso aumenta el aprendizaje, ¿no? Hacia eso va. Y de nuevo, lo más importante hoy en día son las habilidades humanas, ¿no? No perder ese contacto, aprender a hablar con el otro, aprender a comunicarse, las emociones y demás. Así que bueno, este es el proyecto que estamos trabajando con la UADER. Más adelante vamos a hablar un poco de ustedes, y igual tenemos redes sociales, hay una página, si quieren síganos, van por ahí. Están nuestros contactos, cualquier cosa, si tienen alguna idea o quieren estar en contacto con nosotros, también escríbanos. La idea es poder trabajar en conjunto. Esto era como un resumen de todo lo que estamos haciendo y de lo que está pasando en términos de educación. Así que bueno, un gusto y gracias por venir.